que estamos teniendo, donde estamos viendo la Biblia. Ya estamos reconociendo en las Escrituras la unidad que éstas tienen. No hay diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, sino que los 66 libros nos dan una unidad cristocéntrica, una unidad bibliocéntrica. Entonces, esta unidad nosotros ya sabemos que la estamos viendo a través de un móvil, a través de una palabra. Y esta palabra, ¿cuál es? Reino de Dios, ¿cierto? Es reino de Dios. Y ya hemos visto aspectos de este reino de Dios. Vimos el reino de Dios, o el patrón del reino de Dios, cuando el Señor creó todas las cosas y creó la tierra y la humanidad, y Él creó en el capítulo 1 y capítulo 2, aparece de Génesis la creación, y ahí sale un patrón, un diseño, que ese diseño se repite en toda la historia nuestra historia humana, pero nosotros sabemos que ese diseño vino después la caída de Adán y Eva, y por ende la caída del ser humano total. Y como que se anuló todo lo que Dios había hecho al principio. Pero después vimos la tercera parte, vimos el reino de Dios, el reino de Dios prometido, donde vimos que la gracia sobreabunda en medio de las tinieblas. Que nosotros podemos estar insertos en un mundo como el de hoy, hostil, un mundo depravado, pero sin embargo existe la gracia, y prueba de eso somos nosotros. Somos nosotros que la gracia de Dios existe, y la gracia de Dios no es por nuestra voluntad, sino que es por voluntad de Dios. Amén. Entonces, la semana pasada empezamos a ver el reino de Dios parcial, o sea, el cumplimiento parcial del reino de Dios, ¿en quién? En el pueblo de Israel, ¿ya? Y en el pueblo de Israel vimos, lo separamos en 2 domingos. El domingo pasado vimos el pueblo de Dios, y para eso vimos Génesis 12:2, donde dice que haré de ti una nación grande, y también vimos el gobierno y bendición de Dios, que nosotros vimos desde Éxodo 19 a Levítico, y donde vimos la promesa, que la promesa es te bendeciré. Y hoy día nos corresponden dos, la número 3 y el número 4. La número 3 es el lugar, la tierra de Dios, que estamos aquí en Números a Josué. De Números a Josué vamos a ir, y cuarto y último punto, el rey de Dios, que va a tratar de Jueces a Segunda de Crónicas. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 12:7. Génesis 12:7. Gloria al Señor. Amén. Génesis 12:7. Dice: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Gloria al Señor. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Gloria a Dios. Una vez, hermanos, que la ley ha sido dada, nosotros vimos la semana pasada cómo la ley de Dios fue escrita por Dios como un manual para que el ser humano no agradara a Dios en todas las cosas y no se agradase a sí mismo como tenemos por costumbre.
Así que una vez que la ley fue dada y se han establecido, los israelitas podían llamarse el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, que disfrutara la bendición que surge de la presencia de Dios entre ellos. Pero era una nación que no tenía un lugar. Y ustedes saben que una nación, para que sea nación, tiene que tener una tierra propia para ser habitada, ¿cierto? La siguiente sección de la historia bíblica, que va desde Números a Josué, se enfoca en su entrada en esta tierra que prometió Dios. Ustedes recuerdan en Génesis 12 que Dios le promete una tierra a Abraham. Abraham no le pidió nada, sino que Abraham le dijo que esa tierra sería de ellos, la tierra de Canaán, que era una tierra poblada por filisteos. Bueno, vamos a ir a Números y en el libro de Números, por favor, vamos a ver unos versículos de ahí de Números. Vamos a ver el 13, 27 y 28. 13, 27 y 28. Bueno, puede desviarse el pueblo de Dios para encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Ahora nosotros encontramos a los israelitas listos para iniciar su viaje a Canaán al inicio del libro de Números. La multitud está organizada y se empieza a parecer a un ejército impresionante. Ya eran más de 2 millones de personas. Cuando los israelitas inician su viaje, Dios va enfrente de ellos como columna de fuego de noche, ¿cierto? Y como columnas de nube de día. De seguro, nada puede marchar ahora y podría suponerse que concluido en su recorrido será en algunos meses, pero en realidad fueron 40 años. El recorrido se suponía que debería ser en 2 meses, pero ellos tardaron 40 años. A unas horas de haber salido, empiezan a murmurar los israelitas acerca de la calidad de la comida y del liderazgo de Moisés. La gota que derramó el vaso llega con el reporte dado por los exploradores que fueron enviados por Moisés, los espías, al regreso de Canaán para ver cómo iba a ser la tierra, y de informar que era una tierra que fluye leche y miel, pero que sus habitantes eran fuertes y ellos decían que eran gigantes. Y vamos a leer Números ahora 13, 27 y 28. Y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Le trajeron fruto. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos hijos de Anac eran los gigantes. ¿Ok? Bueno, la gente se atemorizó con el reporte de los espías y se negó a entrar a la tierra que estaban a punto de entrar, convencidos de que serían destruidos. Y escuchemos lo que dicen la gente. Vamos a Números 14, Números capítulo 14, versos 2 y 3. ¿Lo tiene mi hermano? ¿Sí? Bien. Cristian, ¿lo tienes? Ok. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Miren lo que dijo la multitud que se enojó contra Moisés, se quejaron contra Aarón. Le dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Bueno, la respuesta del pueblo refleja la incredulidad. Ustedes saben que todo esto era un proceso de fe y los corazones de los hebreos no estaban del todo con el Señor, no estaban, ellos eran nombrados parte de la iglesia visible, pero la gran mayoría no era parte de la iglesia invisible. La iglesia invisible es la iglesia que ha entregado su corazón a Dios en fe, ¿ok? O sea que aquí tenemos la iglesia visible, pero solamente Dios sabe quiénes son los que pertenecen a su iglesia visible. Gloria a Dios. Y eso nos hace a nosotros tratarlos a todos por igual, porque no sabemos quién es salvo o no. O tú puedes decir que eres salvo, y yo lo creo. Amén. Y en esta iglesia creemos que somos salvos. Pero al final, el que determina eso, ¿quién es? Es Dios. Amén. Así que a nadie podemos menospreciar. Todos son bienvenidos. Aleluya. Entonces, dos de los exploradores, quienes fueron Josué y Caleb, nos exhortan a confiar en Dios. Y miren lo que dice en Números 14, capítulo 9, versículo 9, perdón. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Contra quién? Contra Jehová, no contra Moisés, sino le dice, rebeldes contra quién? Contra Dios. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, mire qué importante esta declaración, porque nosotros los comeremos como pan. Gloria a Dios. ¿Quién puede decir eso sino un miembro de la iglesia invisible? Se entiende la diferencia, ¿no? La iglesia invisible es una iglesia que nosotros vemos, pero la iglesia invisible es una iglesia de fe. Es una iglesia que pueden ver gigantes, pero que ellos dicen, nosotros los comeremos como pan. Gloria a Dios. Eso es fe, hermanos. Y dice, su amparo se ha apartado de ellos. Está diciendo que ellos están desvalidos. Y con nosotros está ¿quién? Está Jehová. Así que no los temáis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, puede que tú estés pasando por una situación particular, difícil. Pero no tema, el Señor está contigo. Amén. Pero a pesar de toda la evidencia del poder de Dios que vieron cuando salieron de Egipto, el pueblo no confió en Dios. Dios responde entonces con juicio y toda aquella generación, excepto Caleb y Josué, muere. Por eso pasaron 40 años. ¿Entiende? Porque tenía que esperar que esa generación muriera antes de entrar en la tierra que tenía que entrar. Yo me imagino que, bueno, ellos acamparon al otro lado del Jordán y al otro lado del Jordán se encontraba la ciudad, o sea, el país, la tierra que había prometido a Abraham, Dios, y 40 años la vieron, pero de lejos. Qué terrible saber ese juicio que tú, cruzando un río que no era muy grande, tenías la esperanza al otro lado, pero 40 años se les prohibió cruzar. Qué impresionante eso. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dice que esto es una advertencia para nosotros. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 6. Dice, más estas cosas
sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. O sea, el pecado, está hablando aquí de Israel, ¿cuál fue? La codicia. Ellos codiciaron no lo que Dios les estaba dando, sino que estaban codiciando el pasado, codiciando el mundo. Y ese es un problema que nosotros también tenemos los cristianos hoy, siglo XXI, cuando vemos la brillantez del mundo y nosotros decimos, ay, qué rico, me gustaría ir a la playa hoy día, ay, pero el día del Señor no importa, total, el pastor entiende. La verdad es que yo no entiendo. La verdad, hermanos, es que yo no entiendo. Amén. Si tenemos fe en Cristo, también somos liberados de la esclavitud, del signo del pecado, mediante un sacrificio pascual. Ya no el de un cordero, sino el de Jesús. Aleluya. Y estaremos encaminados en un viaje hacia la tierra prometida, no Canaán, sino el cielo. Aleluya. Debemos asegurarnos de no caer a causa del pecado y de la incredulidad que están constantemente asediándonos. Antes bien, seguir confiando en Dios hasta que alcancemos nuestro destino en Dios. Aleluya. Segundo punto, Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio nos encontramos con las bendiciones y maldiciones. ¿Cierto? El libro de Deuteronomio nos lleva al límite de la tierra, la llanura. Además, por el río Jordán, Moisés le habla al pueblo por última vez antes de morir. Y este Deuteronomio registra todo lo que aparece como discurso o predicación o sermón de Moisés. Moisés se dirige a la nueva generación y esto lo leemos en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Lo buscamos 7, 6. Dice 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a la nueva generación. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria a Dios. Luego vamos al capítulo 10, unos capítulos más, 10, el verso 12 y 13, que ahí sale algo importante, mis hermanos. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide de Jehová? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Estoy leyendo el verso 12 del capítulo 10. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. 3 cosas pide Dios de nosotros. Que temamos a Jehová, que andemos en todos sus caminos y que lo amemos y le sirvamos de todo corazón y con toda tu alma, que guardes tus mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué? Prosperidad, hermano. La prosperidad, sin duda, es de Dios, pero no como la predican los predicadores de la prosperidad. La prosperidad viene conforme a cómo prospera tu alma, así dice Juan, ¿cierto? Amén. Ahora, por un lado, si obedecen serán bendecidos, ¿cierto? Nos está diciendo ahí Dios que al pueblo de Israel en el desierto le dice, si ustedes obedecen serán bendecidos. Y esto lo leemos en Deuteronomio 28:1. Nos saltamos ahí unas paginitas
Y vamos a Deuteronomio 28:1. ¿Quién me podrá hacer un tecito, por favor? Gracias. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, perdón, 28:1. Perdón, me equivoqué. 28:1. Me adelanté. 28:1. Estamos hablando de las bendiciones de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Amén. ¿Eso sale? Gloria a Dios. Entonces Moisés a continuación da una larga lista de bendiciones que pueden esperar recibir los israelitas. Pero llegamos al versículo 15, del versículo 1 al versículo 14 están las bendiciones de Dios. Y las maldiciones se encuentran del versículo 15 al versículo 60 y tanto. Son más las maldiciones que las bendiciones, numéricamente hablando. El versículo 28:15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué cosas? Todas estas maldiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán. La lista que viene después de esto es horrenda y culmina en la promesa que Dios, mira, la promesa que Dios los sacará de la tierra prometida. Y eso lo cumplió Dios. Vamos a Deuteronomio 28, versos 63 y 64. Y mire lo que dice Dios. Verso 63 y 64. Dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará en arruinaros y en destruiros. O sea que Dios se gozará en qué? En arruinarlos y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ellos. Serán arrancados. Y Jehová, ¿qué es lo que hará? Mira, ahí está el cumplimiento. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Pregunto yo, ¿qué fue lo que sucedió en el año 70 con la destrucción del templo? En que todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y hasta Chile, y aquí en Chile hay judíos también. Y en todas las partes, porque están esparcidos por todo el mundo. Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirán ¿a quién? A dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Como Dios les dice lo que les va a suceder si no obedecen. Dios no es un padre que dice, te voy a castigar, te voy a castigar, te voy a castigar, y no dice castigo. No, Dios dice el castigo. Esto te va a suceder si no obedeces. Qué diferente sería nosotros si como padres le dijéramos esto, hijo, esto te va a suceder, si esto te va a suceder, pero muchas veces nosotros decimos, te voy a castigar, pero no saben los niños en qué castigo. Cuando los niños la tienen clara, la tienen puesta en sus habitaciones, por ejemplo, la lista de bendiciones, si es que hace todas las cosas, bendiciones, y una lista muy, muy cortita de maldiciones, de cosas malas. Sería encachado, sería bueno.
y sería con lápiz permanente, no que se borren. Ahora, una pregunta se cierne sobre los israelitas mientras se preparan para entrar en la tierra. Nosotros notemos que en este libro de Deuteronomio ellos estaban listos para cruzar, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo vivirán cuando entren allí? ¿Cómo podrán cumplir su parte del pacto y prosperar? ¿O desobedecerán y serán expulsados de la tierra? Bueno, esto lo vemos en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Damos vuelta a las páginas y vamos al libro de Josué. Por mientras busquen Josué 21, 43 y 45. Cuando Moisés muere, es sucedido por Josué. Bajo su liderazgo, los israelitas entran finalmente en Canaán. Gloria a Dios. Los israelitas entraron a Canaán, gracias, por el liderazgo de Josué. Ahora, ellos derrotaron a los antiguos habitantes y tomaron posesión de la tierra por su propia mano. Sin embargo, noten esto, sin embargo, se dan cuenta de que esa conquista no es una victoria obtenida por su propia fuerza, por su propio mérito, sino que ellos carecen de poder. Fue por el poder de Dios que ellos pudieron conquistar la tierra prometida, porque Dios es poderoso. Esto se ve con mayor claridad en el sitio de Jericó, ¿se acuerdan? Donde Dios derrumbó delante de ellos los muros. Ahora, nuestros oídos modernos se perturban al oír el mandato divino a los israelitas de destruir los antiguos habitantes de la tierra. ¿Nos suena, hermano, esto como una guerra de limpieza étnica? Pero la motivación de Dios no es el principio racial, no es borrarlos porque ellos son distintos. Moisés declara que el Señor los expulsará. ¿Por qué? Por causa de la maldad de ellos. O sea que no hay una etnia mejor que otra. No existe los negros mayores que los blancos mayores que los negros, no existen. Lo que existe es la maldad. Y por la maldad fueron ellos desechados. Su justicia, entonces, la justicia de Dios es perfecta, hermanos. Dios es provocado por la horrible maldad de los cananitas, que incluye ¿qué? Idolatría, inmoralidad, sacrificio de niños. Él sabe que su pueblo, el pueblo hebreo, que es un pueblo que es santo, que es apartado para Dios, eso significa santo, será corrompido por esta maldad si se le permite quedarse en esta tierra. ¿Y qué sucede? Sucede que es exactamente lo que al fin sucede. Los israelitas no obedecen al mandato de destruir por completo a los cananitas. Y ese es el problema. El problema es que ellos tenían que destruirlos a todos, niños, todos, para poblar la tierra. Pero ellos dejaron a algunos. Y esos algunos fueron influencia, mala influencia para ellos. Los israelitas no obedecen el mandato de destruir por completo a los cananitas y padecen una influencia que los corrompe, que los corrompió por muchos años. El libro de Josué llega a su conclusión con una importante nota. Leemos en Josué 21, versículos 43 y 45. Me gustaría que lo leyera mi hermano Jorge. Sí. Amén. Dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres,
y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Muchas gracias, hermano. Aleluya. ¿Qué es lo que vivió el tiempo, la iglesia de Israel en el tiempo de Josué? Un tiempo de cumplimiento, ¿cierto? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, disfruta la bendición de Dios. ¿Qué es lo que es la bendición de Dios? El reposo de sus enemigos. Ahora nos insta a temer a Dios, de ser comprometidos con su ley. Además, les advierte que si desobedecen, serán arrojados de la tierra. Leemos el libro de Josué en el capítulo 23, versículo 12 y 13. Voy a leer una versión un poco distinta. Dice: si ustedes le dan la espalda a Dios y siguen a las naciones que aún quedan entre ustedes, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de ustedes esas naciones, no los expulsará. Por el contrario, ellos serán como una trampa contra ustedes, hasta que ustedes desaparezcan de esta tierra, de esta buena tierra que el Señor su Dios le ha entregado. O sea, Dios le está diciendo, hermanos, que ellos desaparecerán, que no desaparecerán los naturales de ahí, sino que desaparecerán, ¿quiénes? Ellos. Ahora, la pregunta continúa. ¿Ellos obedecerán a Dios? ¿El pueblo de Israel? ¿Por cuánto tiempo podrán permanecer en la tierra? Bueno, son preguntas que nosotros dilucidamos al ver los libros de la Biblia que siguen después de Deuteronomio, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, Crónicas. Ahora vamos al segundo punto, que es el Rey de Dios. La promesa, Abraham no se lo dijo de forma explícita al pueblo de Dios, pero serían ellos gobernados por un rey, ¿cierto? Serían gobernados por un rey, aunque a veces se insinúa y otras se declara abiertamente. Pero este rey no sería un rey mundano como el mundo. Dios le dice a la serpiente en Génesis 3:15 que sería vencida por un descendiente de la mujer. El resto de la Biblia puede verse como una búsqueda del aplastador de la serpiente. Ahora preguntamos, ¿quién será este gran conquistador? Vamos a Génesis 49:10. Génesis 49:10. Gloria a Dios. Aleluya. Como siempre, estamos escudriñando solo las Escrituras. Amén. Dice así. ¿Lo tiene, hermano? Isaías 49:10. ¿Lo tienes, Cristian? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Y es Génesis 49:10? No, mal. Me equivoqué, hermanos. Génesis, no Isaías. Génesis, gracias, hermana, por ayudarle. Génesis 49:10. Perdónenme.
Ese era para ver si están despiertos, ¿no? Usted sabe que yo a veces digo cualquier cosa. Bien, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, ¿quién es este Silo? Silo es una palabra en arameo para decir Mesías, que vendrá el Mesías, vendrá el aplastador de la serpiente de Génesis 3:15, ya se considera un Mesías. ¿Y de qué tribu vendrá? Nos dice Jorge. Es así, nos dice, no será quitado el cetro de ti, Judá, no será quitado de ti el reino, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Mesías, y a él se congregarán todos los pueblos. Esto nos está apuntando ¿a quién? A Jesús. Jesús es el rey. Jesús es el rey de reyes. Jacob bendijo a su hijo y le dijo que uno de sus descendientes reinaría con todas las naciones para siempre. En Deuteronomio 17 tenemos donde se encuentra el pasaje que habla sobre los reyes. ¿Se acuerdan que nuestro pastor Rodrigo nos habló de eso, de los reyes? Bueno, Deuteronomio 17, 14 y 15, leemos: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y lo habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. No es al que ustedes escojan, como a nosotros ahora. Nosotros en 2 semanas más escogemos un presidente. No, Dios en este caso lo escoge. ¿Ya? Él escoge un rey. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, les está diciendo. 18 y 19 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, mira qué lindo es lo que deberían hacer nuestros presidentes. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. ¿Para qué? ¿Para tenerlo de cabecera en su velador? No. Para leerlo todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová. ¿Cómo se aprende a temer a Dios, hermanos? Leyendo la Escritura. Si usted viene a la iglesia y no lee la Escritura, todos los días usted nunca va a temer a Dios. Amén. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Gloria a Dios. Antes de que los israelitas planearan subir un rey para ellos, Dios ya había planeado poner un rey. Por eso es importante la escritura de Deuteronomio 17. Ahora, no serían autoridad independiente de Dios los reyes, sino que reinaría sometido a Dios y a su ley. Y es así con todos los gobernadores de la tierra, hermanos. Nosotros ayer estuvimos en un conversatorio, hermanos, que fue muy, muy edificante. No sé si lo vieron. ¿Lo escuchaste parte? Sí, pero lo que escucharon me imagino que, ¿cómo lo encontraron? Muy edificante. Fue histórico, fue académico, fue muy bueno y fueron muchos antecedentes que nos dicen que Dios, que hay tres
Hay tres estructuras de poder en el mundo. La primera es Dios, la iglesia. La segunda es la familia. Y la tercera es el gobierno. Son estructuras de poder. Y miren el orden. Primero Dios, la iglesia. Segundo, la familia. Y tercero, los gobiernos. El Estado va tercero. El Estado no puede estar sobre Dios. No puede estar sobre la iglesia. Sobre la familia no puede estar. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora estos hombres del lado más izquierda? Lo que quieren ellos es que sean sometidas las familias al Estado. Que el Estado elija lo que tienen que estudiar. Que elija lo que tienen que creer. Que elija... por ejemplo, lo están haciendo ahora con la ideología de género en los colegios, ¿cierto? Le están metiendo esa cochinada. Siendo que nosotros, los padres, tenemos que velar por qué les enseñan a nuestros hijos, ¿cierto? Nosotros debemos permitir o no permitir. Me acuerdo que en mis años mozos, que fueron muchos, se preguntaba, ¿su hijo va a tener clases de religión o clases, o sea, de religión católica o evangélica, o no va a tener? Le preguntaban al papá. Y a mí que me gustaba, que yo no conocía al Señor, yo decía que no y me mandaban a la sala de música. Y ahí estaba yo, en la sala de música, mientras los demás tenían religión. Pero ahora no preguntan, te imponen. En muchos colegios municipales te imponen la ideología de género. Entonces, hermanos, eso pasa porque los reyes, los príncipes, los presidentes no se someten a Dios y a su ley. Así que la promesa de un rey es en realidad un subconjunto de las promesas de gobierno y de la bendición de Dios. Dios gobierna en su reino, Dios gobierna en su mundo mediante los príncipes, los reyes, los presidentes, los gobernantes de la tierra. Por eso, hermanos, cuando un presidente es malo, ya está juzgado por Dios. No crea que va a estar en el cielo. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento parcial de esta promesa del rey? Bueno, vamos al libro de Jueces. Ya me falta menos. Vamos al libro de Jueces. Tenemos que llegar a Segunda de Reyes. No, es una pasadita nomás. Busquen en la Biblia Jueces 3, versículos 7 al 11. Jueces 3, versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. El libro de Jueces narra la historia de los israelitas en la tierra prometida, años después de la muerte de Josué. La lectura, hermanos, es deprimente, pues el pueblo no siguió las advertencias de Moisés y Josué, sino que se rebeló contra el gobierno de Dios. El mismo ciclo se repite una y otra vez por todo el libro. Los israelitas se alejan de Dios y sirven a otros dioses, que eran los dioses de Canaán. Dios responde juzgándolos y permite que sean derrotados por sus enemigos. Ellos claman al Señor por ayuda y Él les envía un juez o un regidor. Estos jueces derrotan a los enemigos con el poder del Espíritu de Dios y restablecen la paz de la tierra, pero no dura por mucho tiempo. El pueblo pronto se aleja de Dios y el ciclo vuelve a repetirse. Leemos en Jueces, capítulo 3, versos de 7 al 11. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera.
y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Los vendió. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó. Y juzgó Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Gloria a Dios. Dios intervino cuando su pueblo clamó. Su pueblo, ahora Dios escucha al pueblo porque el pueblo es bueno, no, porque Él tiene misericordia de nosotros. No porque nosotros seamos buenos, nos escucha porque Él es bueno. ¿Por qué deberíamos molestarse Dios en salvar a los israelitas después de su continua desobediencia? Bueno, los jueces son una gran muestra de la gracia de Dios. Sin embargo, no son una solución adecuada para el problema de Israel. Son una nación heterogénea y obviamente no es modelo de santidad. Nos dice Josué que Jefté mató a su propia hija y Sansón fue un matón mujeriego. O sea, ejemplo de santidad no había. Erramos entonces al hablar de ellos en la escuela dominical, elogiándolos como si fuesen héroes dignos de imitar, porque la verdad es que no eran héroes dignos de imitar. Mientras alabamos a Dios por lo que Él hizo por medio de ellos, debemos anhelar un líder mejor, que traerá la solución permanente al problema del pecado en Israel. ¿Qué es lo que es? Que deberíamos anhelar un rey. Jueces señala la manera indirecta que las cosas marchan bien si existiera un rey. El libro termina con algunas palabras que aparecen en 4 ocasiones a lo largo de que son Jueces 21-25, dice, y en aquella época no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Bueno, después continuamos al libro de Primera de Samuel 8:5. Y ahí, Primera de Samuel 8:5 dice, y le dijeron, vamos a leer el 4. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que los juzgue como tienen todas las naciones. ¿Cuál? A ver, ellos estaban en la voluntad de Dios, sí, pero no. Porque la voluntad de Dios era que tuvieran un rey. Pero ellos dicen y añaden, pero ese rey queremos que sea como todas las naciones. Ese es el problema. Es que estaban desechando a Dios. Dios se enoja con ellos por su petición, no porque pidieron un rey, sino porque su motivación al exigir alguno fue la motivación de dejar a Dios. Quieren un rey en lugar de Dios antes que a un rey sometido a Dios. Eso es importante. Pregunto yo, los cristianos en Chile, ¿queremos presidente sometido a Dios o no sometido a Dios? Los cristianos, estoy preguntando. Sometido a Dios. Y lamentablemente de las 7 opciones, hay uno. Yo se lo dejo de tarea, no le voy a decir quién. No es mi deber el decir quién, pero hay uno. Hay uno que públicamente ha dicho que teme a Dios. No es cristiano evangélico, es católico, pero él por lo menos respeta nuestra fe.
Hasta ahí lo voy a dejar nomás. Tarea suya, saber quién. Ya las paró ya. Pero no es cosa nuestra decir por quién votar, pero sí guiarlos para quién. Entonces, hermanos, este tema es importante que lo hablemos aquí en la iglesia. Quieren un rey en lugar de Dios. Sí, pero no quieren a un rey sometido a Dios. No quieren un presidente sometido a Dios. Y por ende, eso va a traer mucha maldad y muchas consecuencias negativas. Es un deseo de ser como las otras naciones, rechazan el reinado de Dios sobre ellos, que es lo que los hace únicos. Primera de Samuel 15:23 dice, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti. Esto lo está hablando acerca de Saúl. A pesar de su pecaminosa demanda, Dios les da lo que desean y Saúl es ungido rey, el primer rey de Israel, pero el pueblo no es bendecido durante su reinado porque Saúl insiste ¿en qué? En desobedecer a Dios. Como resultado, Dios entrega su veredicto contra él por medio de Samuel. Y es lo que leí en 1 Samuel 15:23. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él ahora te ha rechazado a ti. Ahora David está en la mira y es ungido como sucesor de Saúl. La presencia de Dios se manifiesta en su vida desde mucho antes, cuando sin armas de soldado vence a Goliat, el campeón. Esto aparece en Samuel 17. Pero igual que Jesús, que es descendiente de David, descubrirá años después de que ser el ungido de Dios no te bendice o no te da una vida fácil. Recordemos que Jesús era el ungido de Dios, pero Jesús fue muerto en la cruz. Saúl siente celo de David e intenta asesinarlo y David se ve forzado a vivir como un fugitivo hasta que Saúl muere en batalla contra los filisteos. Entonces David se convierte en rey al tomar su lugar. Veremos segunda de Samuel. Ahora nos vamos a segunda de Samuel, donde nos habla el reino de David. Al fin Israel tiene el tipo de rey que Dios quiere. Y dice en 1 Samuel 13:14, algo que Dios dice acerca de David. Dice que era un hombre que le agradaba. Era un hombre conforme al corazón de Dios. David no es perfecto y su lujuria lo lleva a adulterar con Betsabé y a ordenar después la muerte de Urías, esposo de ella. Sin embargo, la mayor parte de su vida fue fiel en buscar a Dios, por lo cual Dios lo bendijo a él y a su pueblo por medio de él. Al principio, solo la tribu de Judá lo reconoció como rey, pero en pocos años fue todo Israel. El arca, símbolo del gobierno y presencia de Dios, es llevada a la ciudad. Ahora David gobierna no independientemente de Dios, sino bajo Dios, subordinado a Dios. Jerusalén no es solo la ciudad de David, sino también es la ciudad de Dios. Aleluya. Israel nunca disfrutó de tanta paz y prosperidad en su historia, pero aún así no ha llegado el tiempo del cumplimiento, pues David no es el aplastador de la serpiente de Génesis 3:15 o el gran gobernador de la tribu de Judá prometido en Génesis 49:10. Todavía falta por venir uno más grande que David, más grande que Salomón, como lo declara por medio del profeta Natán. En segunda de Samuel 7:12, Dios subraya la promesa del pacto hecho a Abraham en Génesis 12 y luego profetiza un rey futuro aún más grande. Esto deja claro que el futuro del pacto depende del futuro rey que vendría, del Mesías. Dios cumplirá sus promesas por medio de este gran hijo de David, que también es hijo de Dios. Y nos dice segunda de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres,
yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Nosotros ahora en perspectiva de tiempo sabemos que es Cristo Jesús. Y dice también el verso 16, y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es la Biblia, en 2 de Samuel 7 en adelante, ya esperamos la llegada del Rey de Dios, el Hijo de David. Nosotros ya no estamos esperando un rey que nazca humano, sino un rey divino, que será el Mesías o Cristo. El primer término viene de la palabra hebrea que significa ungido, la palabra Mesías, mientras que la palabra griega, Cristo, significa enviado. Bien, y terminamos así con Primera de Reyes 1:11, que nos habla de Salomón y la edad de oro. Salomón sucedió a David como rey y reinó sabiamente, trajo seguridad y prosperidad a la tierra. El templo se construyó bajo su reinado, proveyendo una morada simbólica y permanente para Dios. La nación jamás había estado mejor. En la historia de la redención hemos alcanzado el clímax del Antiguo Testamento. Ahora se contempla todo como si ya se hubiese cumplido todas las promesas y el reino de Dios estuviese establecido. En la dedicación del templo, Salomón oró. Primera de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas tus promesas que expresó por Moisés a su siervo ha faltado. Gloria a Dios. El pueblo de Dios está en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, y disfrutan la bendición de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Dice 1 de Reyes 4:20, los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, tal como Dios lo había prometido. Sin embargo, nosotros sabemos que en Jueces ya habían hecho lo malo y continuaron, incluso en el reino de Salomón, en los lugares altos, continuaban. Mientras estaba el templo, continuaban adorando a otros dioses. Por eso, él tenía que ejecutar el juicio. Tan pronto como Salomón fue hijo, Salomón reinó, ¿cierto? Él tuvo un hijo llamado Roboam, el hijo de Salomón, que ascendió a su trono, y las 3 tribus del norte se separaron, se rebelaron contra contra Salomón, y se levantó un reino propio con Jeroboam al frente. Jeroboam no era hijo de David, sino que era un general. Israel había vivido unido por 120 años bajo Saúl, David y Salomón, y ahora estaba dividido. El reino del norte, de manera confusa, es llamado Israel, cuyas capitales son primero Siquén y más tarde Samaria. El reino del sur, Judá, tiene Jerusalén por capital. Ocasionalmente aparecen buenos monarcas en ambos reinos, pero su historia se dirige a la decadencia. Desde sus inicios, el reino del norte manifiesta su declinación. Gloria a Dios. A Jeroboam le preocupa que su gente siga yendo a Jerusalén, situada en el sur, para encontrarse con Dios en el templo. Por ello establece 2 santuarios alternativos, que son Betel y Dan, y pone un becerro de oro en cada uno, diciendo: israelitas, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. ¿Qué es lo que hizo el rey Jeroboam? Los llevó a adorar a dioses ajenos. Aarón había dicho lo mismo después que él, y el pueblo hizo otro becerro de oro mientras Moisés escribía la ley en el monte de Sinaí. Estos adoraron idólatra. Esta adoración idólatra es el constante pecado de Israel a lo largo de su existencia. Solo es cuestión de tiempo para que Dios emita su juicio.
El fin viene en el año 722 a.C., después de la división de los reinos. Los asirios atacaron Samaria y lo destruyeron. No hay duda de por qué pasó esto, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Amén. Dios les había advertido que no permanecerían en la tierra si desobedecerían. Él cumplió su palabra cuando conquistó la ciudad en el año 597 a.C., que exilió a algunos de sus habitantes. Después de esto, el juicio se extiende hasta el año 586, cuando la ciudad y su templo son destruidos y muchos más exiliados a Babilonia. En ese tiempo es el que se escribe el Salmo 137:1, que dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Perdieron todo y la era dorada que habían disfrutado bajo Salomón era solo un recuerdo lejano. El reino parcial había desaparecido. Gloria a Dios. Todo esto es muy triste, hermanos, pero no es el fin de la historia de la Biblia. Gracias, Señor. Ya que lo que Dios hizo con los israelitas nunca tuvo la intención de ser el cumplimiento final de sus promesas. En el contexto de la Biblia, como un todo, la historia de Israel nos sirve de un modelo, pero sin duda ese cumplimiento de las promesas del Evangelio se dan en la iglesia. Gloria a Dios por la iglesia. Conclusión: el reino parcial es solo una sombra del reino perfecto que Dios establecerá por medio de Jesucristo. Sí, fue grandioso para los israelitas haber sido rescatados de la esclavitud de los egipcios. Pero esa salvación es solo una pálida sombra de la perfecta redención que hay en Cristo. Sí, fue maravilloso para los israelitas tener la presencia de Dios entre ellos, teniendo el tabernáculo y el templo, pero estas estructuras no son nada comparadas con quien fue la perfecta manifestación de la presencia de Dios. Abramos, por favor, Juan capítulo 1, verso 14. Ya estoy terminando. Y nos ponemos de pie, por favor. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Lo leemos todos en voz alta, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Permanezcan de pie. David y Salomón fueron grandes reyes, pero Jesús es mucho más grande. Aleluya. Jesús es el rey por excelencia. Dios pudo haber desechado su modelo, pero no ha olvidado sus promesas. Como veremos la próxima semana, fue función de los profetas explicar esa verdad. Ellos subrayaron que la caída de Israel y de Judá no estuvo fuera del control de Dios. Él estuvo desarmando el modelo a causa del pecado de su pueblo, pero allí no acabó todo, hermanos. Dios nunca usará el mismo modelo, pero establecerá el reino verdadero con y por medio de Jesús. Aleluya. Dios ahora ha establecido a la iglesia como su reino y su rey es Jesús. Pero nosotros esperamos cuando la segunda venida, cuando Jesús vuelva en gloria y majestad y reine por la eternidad con nosotros su iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has hablado del reino parcial y específicamente, Señor, vimos el cumplimiento
que éste ha tenido en tu palabra en el Antiguo Testamento. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por ella, por tu palabra que es excepcional, por tu palabra, Señor, que nos abre los ojos y que, Señor, hoy en día también tiene una palabra para nosotros específica. Señor, que no elijamos conforme elige el mundo a un presidente, sino que elijamos conforme a tu palabra. Señor, no estamos diciendo aquí que el candidato sea el Mesías, porque no es el Mesías es Jesús. Pero sí, Señor, que tenga temor de Dios, que tenga, Señor, a cuenta la palabra de Dios, la Biblia, los principios que rigen a las naciones libres de la tierra. Gracias, Señor, porque los principios que rigen son los principios de los 10 mandamientos. No tendrás a dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día del Señor para guardarlo, para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo mintiendo y no codiciarás. Son los mandamientos que tú nos has dado y que todo hombre debe respetar, toda constitución debe respetar. Si hay una constitución, Señor, que no respeta los 10 mandamientos, es una constitución anti Dios. Por eso te pido, Señor, te ruego que permitas, Señor, que esta constitución que se está escribiendo sea basada en tu palabra, en el decálogo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy bien. Hermano Pastor Rodrigo, venga aquí, le voy a pasar el mando. Ahora tenemos nuestra celebración de Santa Cena. El palto. Amén, amén, amén. Probando. Sí, Cuidado el cable ahí, abajo.